Hola, buenas tardes a los que estáis presentes y a los que están más allá de la pantalla, que supongo que alguno habrá. Ah, Vamos a dar hoy comienzo al curso en la sección de Derecho y Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que se va a ocupar durante todo este año, el curso académico, del examen de los diferentes aspectos de la Carta de los Derechos Digitales. Hoy empezamos con una, unas intervenciones que quieren poner sobre la mesa toda la problemática relacionada con las tecnologías de la comunicación y de la información, básicamente a través de, o para poner de relieve la necesidad de que la aprobación por parte del Consejo de Ministros de España de una denominada Carta de los Derechos Digitales no se quede simplemente en un simple deseo o en un texto sin ninguna aplicación práctica, sino que sea en realidad un primer paso para la integración dentro de la vida social, profesional, etcétera, de los derechos digitales de los ciudadanos. Para ello tenemos en este momento a, a dos personas encargadas por la sección de la introducción y de la explicación, en primer lugar, de las implicaciones de la inteligencia artificial en la Carta de los Derechos Digitales, que es el tema que nos ocupará hoy. Y para ello tenemos a Paloma Llaneza González, que es abogada, miembro del grupo de expertos para la redacción de la mencionada carta y vocal de la sección de Derecho y Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y a mi izquierda está sentada doña Sara Molina Pérez Tomé, que es asesor senior y Legal Management Consulting de Deloitte Legal, que también ha intervenido en este tema, en la carta, y que nos va a hablar del uso de la inteligencia artificial por parte de los operadores legales. Aunque te hemos puesto a ti de moderadora, nada, empiezas tú y ya te moderaré yo. Me parece lo adecuado, Presidenta. Vale, modérame hasta el límite del saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos ven a través de la conexión por Internet. La verdad es que es una responsabilidad empezar nosotros con la presentación de la carta. Don Tomás de la Cuadra Salcedo nos iba a ilustrar el pasado día 30, nos ilustrará en el futuro, y él hará una mucha mejor presentación sobre el contenido de la carta, su fuerza normativa, su modo de tramitación y otras cuestiones. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que curiosamente, a pesar de que no está suficientemente desarrollado en nuestras vidas, bueno, está más desarrollado de lo que parece. Ya estamos todos un poco hartos de hablar de él, que es de la inteligencia artificial. Parece tal vez un tema manido, un tema complejo, y es un tema que sin duda alguna tenía que salir en la Carta de Derechos Digitales. Fue objeto de diversas discusiones dentro de la Carta, y yo quiero aquí solo presentar en aquellos aspectos que dentro de la Carta se refieren a la inteligencia artificial, que son varios de ellos. La inteligencia artificial aparece mencionado en aquellos derechos que tienen que ver con la ciudadanía y en sus relaciones con la Administración de Justicia, en el ámbito del derecho laboral, en el ámbito del derecho de la salud, de la protección de la salud en el entorno digital, y el propiamente dicho de la inteligencia artificial. Para no aburrir a nuestra audiencia, y además porque es un tema extraordinariamente complejo, las inteligencias artificiales se definen como aquellos sistemas cognitivos que tienden a pensar como los seres humanos. La realidad es que todavía no tenemos ninguna inteligencia artificial que tenga una comprensión de la realidad poliédrica y transversal como un ser humano. Sin embargo, tenemos inteligencias artificiales que son capaces de hacer tareas concretas mucho mejor que cualquiera de nosotros.
y es ahí donde aparece su enorme fuerza. Las inteligencias artificiales funcionan fundamentalmente de manera muy esquemática para no entrar en detalles excesivamente técnicos. Tenemos un sistema matemático, algorítmico, al que se le da una definición de éxito. Por ejemplo, queremos saber cuál es la persona a la que le vamos a conceder un crédito y por lo tanto establecemos que el éxito es aquella persona que está en condiciones de recibir ese crédito y le damos unos parámetros para que se establezca esa definición de éxito. Una vez que definimos cuál es lo que queremos que la inteligencia artificial haga, lo programamos con algoritmos que no son ni más ni menos que operaciones matemáticas más o menos complejas. Y para eso necesitamos, una vez que tenemos los algoritmos desarrollados, necesitamos dos tipos de bases de datos. Una base de datos para entrenar nuestra inteligencia artificial. Nuestra inteligencia artificial en algunos casos es como un perrete, y permítanme esta expresión, un poco campestre. En realidad uno le enseña a través de mostrarle las cosas y decirle cómo tiene que hacer las cosas. Hay muchos sistemas de entrenamiento, hay inteligencias artificiales a las que las sometemos, las decimos exactamente qué es lo que tiene que reconocer, exactamente qué resultado tiene que dar, y otras que son un poco más como un perro, que se comportan bajo prueba de error, y cuando lo hacen bien les damos un premio, y cuando lo hacen mal les castigamos. Es un poco cómo funcionarían, por ejemplo, las inteligencias artificiales que están detrás de los coches autónomos. Este sería, digamos, la amplia panoplia. Los datos de entrenamiento en sí mismos tienen problemas de sesgo, y esto nos importa a los juristas, a los operadores jurídicos, porque si yo cojo una base de datos en donde el modelo de éxito del candidato es haber sido elegido muchas veces antes, en modelos de búsqueda de candidatos, y es el caso Amazon, que siempre se pone como ejemplo, si yo utilizo los 50 años anteriores de bases de datos en donde todos los candidatos tienen en un 98% de los casos en común ser hombres, la inteligencia entenderá que el ser hombre es un elemento de éxito y por lo tanto, en igualdad de condiciones entre dos candidatos, elegirá al candidato hombre en lugar de a la candidata mujer. Y ese es un problema que no tiene que ver con el algoritmo, que puede ser perfectamente neutro, sino con los datos con los que le hemos entrenado, que ya vienen sesgados. Y es eso, por lo tanto, entendemos que tenemos problemas en las inteligencias, los juristas, qué datos entrenan a las inteligencias artificiales, que vienen sesgados por la propia sociedad, está sesgada y pueden tener ese efecto discriminatorio. Luego que el propio algoritmo esconda dentro de sí mismos efectos discriminatorios, efectos que den resultados indeseados, o bien porque está mal programado o bien porque es de un sistema que se llaman redes neuronales que se retroalimentan sobre sí mismos y funcionan, como se dice en informática, como una caja negra. Esto es como un entorno en donde no sabemos por qué ha llegado a una determinada conclusión. Y eso es terrible para los juristas, porque si exigimos que las resoluciones judiciales, si exigimos que las resoluciones administrativas estén suficientemente motivadas para que el justiciable pueda saber por qué se le ha denegado un derecho y poder combatirlo, nos encontramos con sistemas cerrados en donde no sabemos cómo ha llegado a una determinada conclusión. Y esto en sí mismo es problemático. Es problemático no solo porque puede determinar que una persona reciba un tratamiento o no lo reciba. En un triaje médico, por ejemplo, como hemos tenido el COVID, se pueden dar situaciones no reversibles de una toma de decisiones con una máquina que no sabemos cuáles son los criterios que ha tomado. En fin, que hay mucha tela que cortar en este entorno, porque nos encontramos ante sistemas extremadamente complejos que están pensados, como decimos, para un modelo de éxito y que están pensados no para los juristas, no para que la sociedad los cuestione, están pensados para que funcionen conforme ese modelo de éxito. Y entonces nosotros, los juristas, desgraciadamente llegamos siempre en el último momento, no se nos llama cuando se empiezan a desarrollar este tipo de sistemas, se nos llaman cuando ya están en operación y tomando decisiones, y nos encontramos con un montón de problemas evidentes en cuanto a su funcionamiento. Y en la Carta de Derechos Digitales, y por eso quería hacer esta pequeña introducción, se refiere precisamente a estos problemas que acabamos de poner encima de la mesa, que requieren no solo de la declaración que supone la Carta, que yo creo que en todos los aspectos que lo incluye es muy acertado,
sino que requiere de un trabajo colaborativo de juristas y técnicos y sociólogos que nos lleve a ser capaces de establecer sistemas que sean auditables y transparentes, que sepamos lo que hacen, que es en definitiva de lo que se trata, para que podamos combatir las decisiones que toman. Porque fundamentalmente hasta ahora estos sistemas son sistemas de toma de decisión. Es decir, son los que deciden si te dan un crédito o no, son los que deciden si te suben la póliza de la póliza o no te la suben. Es decir, son sistemas de toma de decisión bastante básicos que se utilizan mucho en sectores como el seguro, pues, sistemas actuariales, y se benefician de estos entornos de inteligencia artificial, o por ejemplo en el bancario, que también se utilizan de manera recurrente, porque muchos de ellos son sistemas que existen desde hace mucho tiempo. A veces pensamos que son máquinas malvadas como HAL de 2001, que acaban matando a todas las personas que se encuentran dentro de la nave, pero en realidad en muchos casos son cuestiones menos glamurosas, pero que tienen un mayor impacto en la vida de las personas y en lo que va a pasar. Luego Sara nos comentará sistemas que ya están funcionando en la Administración de Justicia española, ¿no? También americana, pero española, es decir, que ya esto lo tenemos aquí, y la propia Carta de Derechos Digitales recoge esta posibilidad. Por lo tanto, me gustaría ya, sin más preámbulo, y este preámbulo lo entendía necesario pues, para poner un poco en contexto la situación, primero para decir que se prevé que se utiliza la inteligencia artificial en la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas. En este caso, tanto las decisiones que tome la administración como la actividad en el entorno digital, que son dos áreas de trabajo de la administración, deben de seguir lo que se llaman principios de buen gobierno y el derecho a una buena administración digital. He de decir que como buen término jurídico indeterminado no sabemos qué es lo que quiera decir todo esto, más allá del cumplimiento de los principios que la propia Carta viene a establecer. Y continúa diciendo que deberán de cumplir los principios éticos que guían el diseño y los usos de la inteligencia artificial. De nuevo, no se recogen en la Carta, aunque sí se recogieron en el trabajo que se realizó en los distintos grupos de trabajo. Había un grupo de trabajo de ética, en donde se recogieron, por una parte, los principios éticos informadores de derechos y, por otra parte, los principios éticos que deberían de tener en consideración las máquinas en su desarrollo. Y los principios éticos generalmente aceptados que las máquinas deben de tener en su desarrollo están basados en los principios éticos de la medicina. El no hacer daño, la beneficencia, que es un término que discutimos en su momento, que más bien es no maleficencia, etcétera, etcétera. Es decir, los principios éticos de funcionamiento de las máquinas son aquellos que esperamos de los médicos cuando nos hacen. Y es un estándar que se va cogiendo de manera pacífica. Es importante decir que ya se habla de transparencia en las decisiones que la administración toma con respecto a los ciudadanos cuando hacen uso de la inteligencia artificial. Y además, la administración deberá de ser transparente en su uso de los instrumentos que ha usado, en cómo ha funcionado y para qué los ha usado. Es decir, primero nos tendrá que decir esta decisión está tomada con una inteligencia artificial, nos tendrá que decir cómo funciona esa inteligencia artificial. Y como hemos visto, no es una cuestión ni sencilla ni baladí, porque no es una cuestión que sea fácilmente explicable y deberemos de encontrar la manera de explicar esto para que se entienda y para que no se vulneren los derechos del administrado. Y además deberá de establecerse dentro de cada procedimiento si alcanza la totalidad del procedimiento en cuestión o se alcanza solo una parte del procedimiento administrativo en cuestión. En este sentido, deberán de facilitar qué datos han usado, y aquí no precisa la Carta si son datos de entrenamiento o los datos con los que se ha alimentado la inteligencia artificial para tomar la decisión, que como digo son dos bases de datos diferentes, y los datos de entrenamiento son necesarios para que pueda funcionar. Los márgenes de error, generalmente las inteligencias artificiales funcionan pues, con porcentajes, por ejemplo, pues esta persona es merecedora de libertad condicional entre un 50 y un 57%, pues esos márgenes de error que da cualquier sistema también los da la inteligencia artificial. Como he dicho, reitera el ámbito de aplicación y si ha tenido impacto la inteligencia artificial en la decisión, si ha tenido carácter decisorio o no. Yo creo que es un elemento importante para saber si la inteligencia ha tomado la decisión o ha dado instrumentos o datos para la toma de decisiones.
que son dos elementos muy diferentes, porque en un caso habría intervención humana y en el otro no la habría, sería de manera prácticamente automática. En el ámbito laboral es una de las áreas donde obviamente ante una relación nuestro derecho es un derecho intuitivo del trabajador, protector del trabajador, a pesar de las reformas que se han ido haciendo y debilitantes tal vez de esta relación, de este sentido protector o intuitivo del trabajador. Y claro, pues la cuestión se plantea en los entornos de teletrabajo, no únicamente en los entornos de teletrabajo. Gracias a que, o desgraciadamente, debido al teletrabajo, una persona que trabaja de manera remota da un montón de datos sobre su comportamiento diario frente a la máquina, que permiten hacer análisis de eficiencia, eficacia, rendimiento, productividad, etcétera, etcétera. Es decir, es algo que tú no puedes hacer mirando a una persona que está sentada en su mesa de trabajo en una oficina. Sin embargo, en un entorno completamente conectado, es algo que puedes hacer con una relativa sencillez. Para saber, puedes utilizar parámetros más burdos, como saber cuánto tiempo tiene encendido un ordenador, y parámetros más finos, como saber cuántas veces ha tecleado en un determinado documento y cuántos documentos ha producido, etcétera, etcétera. Es decir, que tampoco es excesivamente brillante como parámetro, pero es uno de los muchos parámetros que se usan para determinar la productividad de un trabajador. Por lo tanto, en el entorno del teletrabajo se reconoce, y entiendo que no podría ser de otra manera, los derechos a la intimidad personal y familiar, teniendo en cuenta que estamos exhibiendo en nuestros salones, en nuestros dormitorios, etcétera, etcétera, el honor, la propia imagen, obviamente no ser videovigilados y no ser grabados, pero además también en el caso de que se utilicen herramientas, y habla de monitoreo, que es lo que me acabo de referir, es decir, control del trabajador a través de herramientas que te permiten hacer analítica y procesos de toma de decisiones en materia de recursos humanos y relaciones laborales, y en particular analítica de redes sociales. Es decir, ahora no solo se analiza al trabajador en su puesto de trabajo, sino que se le escanea en su vida privada, de tal manera que es posible determinar que una persona durante el horario laboral se saque una foto en Instagram delante de la puerta del Museo del Prado diciendo qué bonita la exposición de Prado. Y eso que parece irrelevante, pues se produce, y hay directores de recursos humanos que solo viven escaneando los puntos de correo, las cuentas de redes sociales de sus trabajadores, y que lo hacen constar en sus expedientes. Esto es así. Por lo tanto, es que esta analítica además se puede hacer obviamente de manera automática. No hace falta que nadie esté cotilleando en las cuentas de nadie, sino que se puede hacer de manera automática, y se hace de manera automática. Para hacer un compendio, digamos, de la vida personal, hasta qué punto una persona siempre se pide de baja los lunes, y hasta qué punto esto tiene impacto en su vida, es producto de su vida personal y de lo que ha subido a redes sociales. Obviamente, pues hay una limitación de este tipo de uso, cosa que parece de todo punto razonable, y además de los dispositivos y herramientas se tiene que informar. Es obligatorio, como ya sabemos, por una sentencia, una primera sentencia, pero muchísimas que venían después, del Tribunal Supremo, que cualquier escaneo de las relaciones laborales tiene que aparecer en un documento publicado y dado a conocer a todos los trabajadores. Y además, pues que cuando se haga este tipo de analítica, se deberá de incluir en esa documentación. Esta información que hay que facilitar a los trabajadores y a sus representantes sindicales, incluyen parámetros, reglas, instrucciones, los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones, las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de planes. De hecho, nos encontramos con que lo que dice la Carta, que creo que es esencial, es garantizar los derechos de los trabajadores frente al uso indiscriminado de este tipo de decisiones, no solo en el mantenimiento del empleo, sino además en la selección de personal, es decir, con carácter previo a la existencia de esa relación laboral que es complicado de llevar a efecto, porque estaríamos más en una discriminación de un candidato más que ante la toma de una medida disciplinaria frente a un trabajador que ya tiene una relación laboral con uno mismo. Obviamente, y sigue en este entorno, exige, y esto es protección de datos, la realización de evaluaciones de impacto de las herramientas de inteligencia artificial que se utilicen en los entornos laborales, y además nos dice que para evitar los riesgos relacionados con los sesgos, todas estas inteligencias deberán de tener en consideración la perspectiva de género y la prospección de cualquier forma de discriminación
directa e indirecta, incluidos los derechos de conciliación familiar. Como hemos dicho al principio, uno de los problemas más graves o más complejos que tienen las inteligencias artificiales es la dificultad de reducir los sesgos, dado que bien el uso de bases de datos ya sesgadas producen resultados sesgados en muchos casos. Es complicado programar para evitar ese sesgo y es complicado, digamos, hacer un sanity, limpiar esas bases de datos tanto que a lo mejor ya no te valen para entrenar nada. Estamos en ese equilibrio entre le doy suficientes datos para que aprenda, pero no le doy todos los datos que podrían sesgar a alguien. A lo mejor quitamos el sexo de una base de datos, pero por el tipo de colección que hay una persona o por otros datos de actividades privadas, etcétera, etcétera, es posible determinar el sexo y por lo tanto es posible sesgar a ese tipo de personas. Es significativo que hablemos de los sistemas digitales en la asistencia al diagnóstico y los procesos, el uso de inteligencias artificiales diagnósticas. Una de las primeras inteligencias artificiales de las que se habló, o de las que a todos hablamos, fue la desarrollada por IBM en una prueba piloto de diagnóstico de cáncer. Hacía un poco de Dr. House, era capaz de establecer el diagnóstico en enfermedades complejas y funcionaba racionalmente bien. Y se produjo, y aquí lo puntualiza la carta y creo que es muy interesante, diciendo que las inteligencias artificiales no pueden sustituir bajo ningún concepto el criterio médico. Y es significativo decir esto porque uno de los grandes problemas que tuvo el ejemplo de la inteligencia, la famosa Watson de IBM, fue precisamente que los médicos se veían condicionados por el resultado de la máquina. La máquina les parecía tan lista que se veían condicionados por el resultado de la máquina. Y de hecho, en algunos casos había un incentivo relativo a la cobertura o no de los seguros médicos relacionados con el uso, con conseguir seguir la pauta dada por la máquina. De tal manera que uno de los problemas que tenemos con estos sistemas, parecen también vistos en el Reglamento General de Protección de Datos, es que el humano se convierta al final en un mero interfaz, en un mero traslador de la decisión que la máquina ha tomado. Si yo estoy en un banco y el banco ha gastado un dineral en establecer un sistema de toma de decisiones para dar créditos terriblemente complejos sobre el que yo como trabajador lo ignoro prácticamente todo y me dan instrucciones sobre los parámetros que me tiene que dar para dar o no un determinado crédito, es evidente que si yo trabajo en esa entidad rara vez me voy a saltar ese criterio. Por lo tanto, voy a ser un mero traslador humano, un mero interfaz humano que traslada una decisión sobre la que yo no tengo capacidad de explicar cómo se ha llegado a ello, ¿no? Entonces, esta es otra de las cuestiones que nos quedan pendientes en el mundo de la inteligencia artificial, ver cómo vamos a gestionar esta presión y cómo se va a gestionar cuando un humano le lleva la contraria a la máquina. ¿Y con base a qué criterios? Cuando los criterios no son tan transparentes como aparecen. Antes de referirme específicamente a la parte, al artículo 25 que se refiere específicamente a derechos de inteligencia artificial, me gustaría decir que en las garantías y eficacia, que es el último apartado de la carta, se refiere al uso de las inteligencias artificiales en el entorno jurisdiccional. Y lo dice de la siguiente manera. Se promoverá la garantía de los derechos reconocidos en esta carta en las relaciones con la Administración de Justicia y particularmente los derechos relacionados con la inteligencia artificial cuando se recurra a esta para la utilización o el desarrollo de sistemas de soporte a la decisión o de herramientas de justicia predictiva. Ojo con esto porque ¿qué es la justicia predictiva? Todos sabemos que todos sabemos que las inteligencias artificiales tienen grandes fortalezas. Una de las fortalezas que tiene es que tiene una capacidad de correlar eventos, de correlar hechos que se producen al mismo tiempo, que te permiten tener una imagen diferente de la que tendría un ser humano al mirar una realidad. Pero precisamente uno de los grandes efectos que tienen las inteligencias artificiales es que no conocen el principio de causalidad. No saben que una cosa es consecuencia de otra cosa. Si hay nubes y llueve, lo que te dirá la inteligencia artificial es en el 93% de los casos que hay nubes, llueve. Por lo tanto, cuando hay nubes, llueve.
pero no establece una causalidad. Sin embargo, yo creo que la causalidad es un elemento esencial en el mundo del derecho, que no podemos obviar, y del pensamiento humano. Y la justicia predictiva nos lleva a predecir comportamientos. Un poco en la película de Minority Report, el precrimen, establecer en qué casos aquellas personas con un determinado comportamiento o con un determinado análisis podemos pensar que se van a comportar de una determinada manera. Entonces podemos pensar en casos de violencia de género, podemos pensar en crímenes horrendos que nos gustaría evitar, pero también podemos pensar en la presunción de inocencia y en el Estado de Derecho que se quedan por el camino con este tipo de afirmaciones. Entonces, está reconocida la figura de la justicia predictiva y está reconocida la posibilidad de que las inteligencias artificiales sirvan de soporte en la toma de decisiones judiciales. Con lo cual, teniendo en cuenta que no sabemos cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, pues esto nos lleva a los operadores jurídicos a una obligación que ya ha sido que ya se ha planteado por la American Bar Association, de una instrucción que desarrolla su código deontológico en cuanto al uso de inteligencia artificial en el entorno de los abogados, que creo que se ha propuesto Sara, que dice claramente que los abogados, en este caso, los abogados no podemos utilizar inteligencias artificiales que no entendamos. Se considera una infracción de nuestro código deontológico y tenemos que saber cómo funcionan. Y si no sabemos cómo funcionan, no debemos emplearlas. Y eso es lo que dice la American Bar Association de manera clara y evidente. Y si sabemos que tienen errores, debemos de comunicar esos errores a nuestros clientes para que sean conocedores de las limitaciones que tienen ese uso. Porque, y lo veremos a continuación, cuanta más automatización utilizamos los abogados, los operadores jurídicos, más baratos son los procesos. Y eso es un incentivo para que el cliente elija ese tipo de proceso en lugar de elegir un proceso en donde trabajan 50 abogados, por ejemplo, porque el coste hora de esa situación es enorme. Por último, me gustaría decir que, y estos son los principios informadores que contiene la carta específicamente referidos a la inteligencia artificial, es primero que la inteligencia artificial debe de ser, como se dice cursivamente en inglés, human-centric. Tiene que estar centrado en el ser humano. Y me parece que no es baladí hacer esta reflexión porque el uso de la tecnología per se no debe de ser Dios. La tecnología debe de ser un instrumento al uso, en el uso del bien común y así lo asegura la carta. Es decir, en tanto en cuanto nos haga la vida mejores y genere situaciones más justas y respete la dignidad humana, las inteligencias artificiales deben de ser bienvenidas, pero el uso de inteligencias artificiales porque sí, porque nos gustan, porque somos capaces de hacerlo, parece que está fuera de nuestra tradición jurídica y de lo que una democracia saludable se puede permitir. Es muy importante reiterar el principio de no maleficencia, es decir, las inteligencias no deben de generar daño, deben de garantizar el derecho a la no discriminación, deben como hemos dicho, es una de las grandes cuestiones que tienen pendientes y por lo tanto se establece una serie de requisitos que son esenciales y que requieren de un enorme desarrollo, no solo legislativo, sino de estandarización técnica, que yo creo que es donde tenemos el gran reto. Tienen que ser transparentes, es decir, tenemos que saber qué pasa, o ser capaces de saber qué pasa dentro. Tenemos que ser capaces de auditarlos, es decir, en el diseño de estas inteligencias artificiales tiene que haber puntos de auditoría que nos permitan entrar a los auditores y ver qué es lo que está haciendo la máquina, como las catas que se hacen en los suelos para ver exactamente qué es lo que está pasando en el proceso de esa máquina. Tienen que además ser explicables, es decir, por qué ha tomado esta decisión. Tiene que ser trazable, yo tengo que ser capaz de saber por qué desde unos datos de entrada hemos llegado a una determinada conclusión, es porque el algoritmo lo dice así, es porque le hemos dado un modelo de éxito determinado, cómo hemos llegado a ese punto, es decir, cuál es la trazabilidad, somos capaces de seguir el íter de ese proceso o no somos capaces de hacerlo. Se exige supervisión humana. Vuelvo a la cuestión que he planteado antes sobre las interfaces humanas, rehenes por las condiciones ambientales o generales de esas decisiones de la máquina. Y por último, un principio que se habla mucho de él, que todo el mundo parece que está de moda, es la gobernanza. Es decir, estos sistemas deben de estar sujetos a un proceso de auditoría permanente, de análisis de riesgos permanente y de mejora continua. Cada vez que se detecte que algo no funciona, eso se debe
mejorar y para eso necesitas que sean auditables, explicables, etcétera. Por lo tanto, todo ello deberá de garantizarse, se vuelve a repetir trazabilidad, usabilidad y fiabilidad, pero en esencia lo que viene a decir la carta es la inteligencia artificial debe de estar al servicio del ser humano, debe de respetar la dignidad humana. Somos conscientes de que se van a usar en una serie de ámbitos y en esos ámbitos deben de respetar una serie de principios y el principio esencial es que no sea discriminatorio, por lo tanto no sea sesgado por muchos de los motivos por los del artículo 14 y otros tanto, y además debemos de ser capaces de explicar qué es lo que pasa dentro para poder combatir las decisiones. Y yo con esto, que creo que me he excedido mucho en el uso del tiempo, pues me gustaría saber si ya nuestro siguiente ponente, David, está conectado. Y sí, estoy aquí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Entonces, gracias por invitarme. David Casacuberta, Sevilla, es profesor de Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, es uno de los grandísimos expertos. David, yo te sigo desde hace años y siento una profunda admiración por ti. Y me consta que estáis haciendo un trabajo espectacular sobre la cuestión que acabo de plantear. No sé si te he pisado mucho, como no sabíamos cuándo te ibas a poder conectar, pues estaba aquí un poco enrollándome y te pido disculpas. No pasa nada. Yo creo que es muy interesante que nos hables en qué punto estáis sobre esta famosa cuestión de la explicabilidad de las inteligencias artificiales y sin más, te hago el uso de la palabra. Muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias. Bien, pues el tema de la explicabilidad es central y apunta a una cuestión que yo creo que es más amplia y es entender cómo con la aparición de nuevas tecnologías a veces implican nuevos derechos que de salida parecerían absolutamente innecesarios o directamente incomprensibles, ¿no? Un ejemplo muy claro es el derecho al uso de sistemas cifrados, por ejemplo, el acceso a la criptografía. Hace 50 años decir que tener acceso a la criptografía es un derecho, lo habíamos encontrado especialmente extraño, ¿no? Sonaría que la criptografía es una cosa de espías, criminales y cosas así. Pero con la aparición de Internet, por el hecho de que en el mundo digital nosotros todo lo que hacemos es público por defecto y privado solo con esfuerzo, obliga a utilizar nuevas herramientas para garantizar esa privacidad que de salida es muy fácil, ¿no? Digamos, yo pues cierro las persianas y nadie me ve en casa, ¿no? Digamos. En cambio, en Internet, pues estos procesos son mucho más complicados y necesitamos pues este nuevo derecho que es como es un derecho accesorio, ¿no? El derecho central, el derecho importante, el derecho de siempre es el derecho a la privacidad, pero de repente para proteger ese derecho necesitamos un derecho de segundo nivel, que es el del acceso a la criptografía, ¿no? Pues ahora con la explicabilidad, pues sucede un poco lo mismo, ¿no? Pedir hace 10 años a alguien que una decisión sea explicable parecería como absurdo, ¿no? Por definición, una decisión está fundamentada en un razonamiento y pues es un juez, una doctora, un profesor, ha de ser capaz de explicar los motivos de su decisión. Y tradicionalmente el mundo de la informática era así también, ¿no? Cuando un equipo desarrollaba un software, había una serie de personas que generaban ese algoritmo y sabían cómo funcionaba y podían explicar lo que hacía. Igual no podrían predecir exactamente el resultado, pero podrían decir, mire, este algoritmo toma sus rasgos faciales, los analiza, busca estos para poderlo identificar, bla, 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 y nos podrían especificar con detalle lo que hace el algoritmo. Entonces, pues eso, un juez que utilizara la evidencia de ese algoritmo para tomar una decisión en relación a un crimen, por ejemplo, escucharía la opinión de los expertos y entendería como las razones por las que el experto considera pues, que esa persona ha hecho tal cosa, tal otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta era, pues esto, hasta hace muy poco, era el mundo también exclusivo de la informática. Pero con la aparición de los sistemas de aprendizaje automático, la cosa cambia. Como muy bien has explicado antes, Paloma, estos sistemas lo que hacen es analizar una gran cantidad de datos, extraer una serie de rasgos comunes entre ellos, unos patrones determinados y desarrollar predicciones, propuestas, recomendaciones a partir de esos datos, ¿no? Y aquí aparece lo que creo que es el
el segundo problema, ¿no? Una mala comprensión por parte del público en general de qué hacen estos algoritmos. Si leemos prensa, divulgación científica, incluso, siempre oiremos esta idea de las máquinas que aprenden, ¿no? La máquina que reconoce caras, la máquina que gana al campeón mundial de ajedrez, la máquina, pues eso, que aprende, entiende y genera conocimiento. Pero todo eso es una muy mala descripción, porque esas máquinas no reconocen nada ni aprenden nada. Esas máquinas simplemente buscan regularidades estadísticas en un conjunto de píxeles, por ejemplo, se trabajan imágenes y deducen cosas a partir de ahí, ¿no? Y el tipo de reconocimiento que hacen es holístico, ¿no? El sistema de aprendizaje automático, la red neuronal, lo que hace es capturar una serie de rasgos contextuales de lo que está observando y a partir de aquí pues genera una serie de generalizaciones que son muy difíciles luego de establecer exactamente qué hace la máquina, ¿no? Y esto lo entenderemos mejor con un ejemplo, creo yo. Hay toda una serie de programas que analizan imágenes médicas para hacer predicciones sobre un posible estado patológico del paciente. Una aplicación muy usada es la detección de melanomas. Los melanomas son unas manchas que aparecen en la piel que son cancerígenas y pueden provocar pues metástasis, etcétera, de manera que es importante detectarlas lo más rápidamente posible, ¿no? Los dermatólogos tienen una serie de conocimientos que les permiten más o menos pensar que una mancha es benigna y simplemente pues eso, es una mancha del sol, una peca, etcétera, versus un melanoma, ¿no? Entonces, uno puede enseñar a un sistema de inteligencia artificial a hacer lo mismo, examinando fotos, enseñándole fotos de manchas benignas, manchas que son melanomas, y que aprenda, ¿no? Digamos. Bueno, pues hay varios sistemas de estos funcionando y algunos presentan peculiaridades muy curiosas. En concreto, hay uno que descubrieron pues, que funcionaba muy bien, pero de repente empezó a hacer como cosas extrañas, hacía predicciones totalmente absurdas y empezaron a investigar qué estaba pasando, ¿no? Esto, fíjense, no es un proceso automático, porque nosotros no sabemos lo que ha aprendido, con muchas comillas, la máquina. Lo único que vemos es que hay una buena correlación entre el input de las entradas, las fotos de posibles melanomas y el resultado final, testado, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces, pues examinando la base de datos, lo que había allí, etcétera, observaron un fenómeno muy curioso, ¿no? Y es que muchas veces, cuando una dermatóloga o un dermatólogo ve una mancha sospechosa, hace una foto con una regla al lado para ver el tamaño de la mancha. Y así poder ver, cuando vuelve el paciente al cabo de un mes, mira la foto, vuelve a medir y ve si la mancha ha crecido o no ha crecido. Si la mancha ha crecido, es una buena indicación de que es un posible melanoma, ¿no? Bueno, pues muchas de las fotos con las que se entrenaba la máquina tenían esa regla puesta para medir la mancha. Entonces, la inteligencia artificial esta hizo una suposición, entre muchas comillas, que cuadraba con los datos que tenía, pero que era absurda. Y era que si hay una regla, entonces es un melanoma. Porque muchos de ellos serían melanomas probablemente. Porque esto es un error que ni siquiera nosotros haríamos. Si intentáramos descubrir el patrón común, una mancha de melanoma, nos fijaríamos en la mancha, porque entendemos las relaciones causales, entendemos que es un melanoma, entendemos que es la piel, y a partir de aquí podríamos hacer una serie de deducciones de qué es relevante y qué no. Pero la máquina no sabe nada. Como les digo, la máquina tiene una colección de píxeles y ella veía una serie de píxeles salientes que representaban esa regla. Entonces, había descubierto esa forma de detectar cáncer. Si hay una regla en la foto, entonces probablemente será cáncer. Si no lo hay, será mucho más difícil. Con lo cual el sistema funcionaba muy bien cuando en la foto aparecía una regla, entonces decía, sí, esto seguramente es un melanoma, y cometía muchos más errores cuando no estaba, ¿no? Y esto siempre es posible, digamos, de salida, no sabemos qué rasgos la inteligencia artificial ha encontrado razonables y cuáles no. Y esto puede generar problemas de un primer tipo, que son problemas de error en el diagnóstico, de error en la predicción, etcétera, ¿no? Imagínense también eso, pues un listado de posibles personas sospechosas de terrorismo, etcétera y tal. Hay centenares de fotos, pero solo hay una con las mismas manchas en la piel que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, probablemente, si eso sucediera y yo fuera al aeropuerto, las cámaras me reconocerían como posible terrorista y en 10 segundos llegaría todo el equipo de seguridad
para detenerme, ¿no? Digamos. Y esto de nuevo es un error que un humano nunca cometería, porque no va a mirar manchas, no va a mirar la estructura facial completa, porque sabe que lo que está buscando son personas. Pues de nuevo estas máquinas solo miran píxeles, ¿no? Digamos. Y esto pues nos lleva a esta necesidad de desarrollar sistemas que nos expliquen lo que está haciendo la aplicación, porque está tomando las decisiones que está tomando, ¿no? Y aquí entramos con otro error, otro problema que yo creo que es el problema central, y Paloma lo ha expresado muy bien, es esta visión oracular de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es un sistema omnisapiente que lo que hace es generarme un número, ¿no? Es conocido, probablemente conozcan el programa este llamado Compass, que lo que hace es predecir si un detenido va a reincidir o no, y a partir de ahí recomienda, pues si esa persona puede salir bajo fianza, pues mejor que se quede en prisión preventiva, ¿no? Este programa lo que hace es generar un número del 1 al 10. Cuando 1 es riesgo muy bajo, de manera que esa persona puede salir sin problemas de la cárcel, y un 10 es un alto riesgo de reincidencia, que indica que mejor que se quede esa persona en prisión preventiva, ¿no? Bien. Ahora hay un debate sobre si este programa estaría cometiendo sesgos de carácter racista. Parece que el programa tiende a asignar a las personas de origen caucásico una probabilidad más baja de reincidencia que a las personas de origen africano, que tienden a enfrentarles un dato más alto. Y lo más interesante, como también ha comentado Paloma, es que en esa base de datos el ítem de raza no está en ningún sitio. Pero el sistema es capaz de generarlo a partir, pues eso, del barrio en el que vive esa persona, cómo se llama, toda una serie de datos que le permiten, pues, deducir, pues eso, que esa persona es de raza negra. Si luego consideramos que el sistema judicial americano tiende a ciertos procesos racistas a la hora de decidir, pues eso, quién se queda en prisión preventiva y quién sale bajo fianza, pues el programa aprende de esos sesgos. Pero si fuera un juez a que le preguntáramos por qué tomó esa decisión, el juez nos tendría que explicar por qué y podríamos ver a un tinte racista de esa persona en la descripción. Pero de nuevo, al ser un algoritmo, no tenemos forma de establecer las razones. De ahí la importancia de este nuevo derecho en el que está trabajando precisamente la Unión Europea, la ley que se está en proceso de desarrollo, la ley de inteligencia artificial, que indica que evalúa, digamos, los programas de inteligencia artificial, los algoritmos de toma de decisiones, en 4 tipos de riesgo, ¿no? Tenemos, en primer lugar, el riesgo inaceptable, que es cuando esta aplicación se usa para violentar un derecho humano básico. Entonces, la Unión Europea simplemente prohíbe la posibilidad de crear este tipo de algoritmos, ¿no? Ahí hay ideas como, por ejemplo, crear un puntaje social que decida cuando alguien es un buen ciudadano o un mal ciudadano, como se está utilizando ahora mismo en China, y también programas de manipulación, ¿no? Programas que intenten, pues esto, convencer al usuario de algún tipo de información, ¿no? Por ejemplo, pues, influenciarlo para que vote a favor de determinado partido, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está prohibido. Luego tenemos los de riesgo alto, aquellos que implican decisiones que afectan de manera vital a nuestras vidas, ¿no? Programas de puntajes de crédito, programas de triaje en las UCIs, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí la Unión Europea es muy estricta y exige, pues, esta necesidad de ofrecer una explicabilidad y que la decisión se tome de manera conjunta entre el algoritmo y el usuario, ¿no? Que el algoritmo simplemente nos dé una serie de ideas, de principios, que nos explique por qué propone esta decisión y que finalmente sea, pues, la doctora, el juez, el profesor, quien sea, que toma la decisión final, a partir de esa información, pero explicada, ¿no? Y una explicación que entienda el usuario que está utilizando, que esté en un lenguaje claro y que realmente capture esto, ¿no? Luego está el riesgo limitado, que implica transparencia. Por ejemplo, si yo me conecto en un sistema de atención al cliente y estoy chateando con una inteligencia artificial, es obligatorio que me aparezca el mensaje que no estoy hablando con una persona, sino con una inteligencia artificial. Y luego está el riesgo mínimo, que es un código ético voluntario, ¿no? Bien, pues centrémonos en este riesgo alto, qué es lo que implica a nivel legal, cómo podemos solucionar esto. Y aquí, pues digamos, el equilibrio es complicado. Por un lado,
más esfuerzos hacemos para que el algoritmo nos ofrezca una explicación razonable, baja la exactitud y la precisión del algoritmo, ¿no? Cuando le dejamos más libertad al algoritmo para construir su visión de la realidad a su manera y hacer los análisis, pues será más preciso, pero le costará más encontrar generalizaciones. Cuando forzamos al algoritmo, que eso es posible a nivel computacional, a que agrupe sus hallazgos en clústeres que podamos reconocer luego y entender las razones que hay detrás, el algoritmo deja de ser tan preciso y hace menos preciso. De manera que necesitamos encontrar ese equilibrio. Y el otro gran problema, que es el que tiene ahora una gran discusión a nivel de Unión Europea, es la cuestión de la propiedad intelectual. Si yo tengo que entregar mi algoritmo para que pase una evaluación ex ante, por ejemplo, por unos terceros, estoy liberando propiedad intelectual, un trabajo en el que he estado desarrollando durante meses, incluso años, y no tengo muy claro cuál va a ser el resultado final, qué va a pasar con esa información, etcétera, 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 ¿no? Digamos, de manera que pues, se presentan este tipo de problemas que tendrán que controlarse a nivel legislativo de manera detallada, ¿no? Entonces explicar pues eso, cuáles son las obligaciones de la empresa, de qué manera tiene que hacerse esa evaluación, etcétera. Y la situación está así. Sabemos que es necesario, es imprescindible facilitar estas explicaciones y sobre todo, creo yo, tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que dejar de hablar de máquinas que aprenden y que desarrollan, entienden la realidad y entender que son máquinas que hacen análisis estadísticos y entender que esas máquinas no tienen que estar en la toma de decisiones, han de ofrecer simplemente criterios que faciliten la decisión última por parte de un humano, especialmente en situaciones de riesgo alto en el que pues, nuestros derechos básicos están en cuestión. Y pues esto era un poquito lo que quería hablar. Muchas gracias por escucharme. Bueno, yo para liberarte un poco, porque estás ahí conectado mientras estamos todos los demás aquí, me gustaría, nos has hecho un planteamiento fantástico del problemón que tenemos encima, pero no nos has dicho ninguna solución. Y ya que te tengo aquí, porque claro, la legislación, tú sabes que lleva su tiempo producirla y que no siempre el legislador está a la última en materia tecnológica. ¿Cómo podemos balancear que un sistema sea eficaz y que sea explicable? Y además que alguien nos lo deje auditar o genere alguna, no sé, tener algún mecanismo que nos dé una explicación sin tener que acceder a las tripas del sistema. Cuéntanos por dónde van los tiros, cuéntanos cómo lo ves tú. Sí, yo creo que aquí la clave está en equipos interdisciplinares. Aquí necesitamos revisiones de algoritmos que pasen por diferentes fases. Fases técnicas, por ejemplo, los sesgos, ¿no? Siempre se ofrecen como un peligro, pero que hayan programas que generen sesgos, de hecho, es un elemento muy interesante para el desarrollo de leyes, ¿no? Pues el poder, por ejemplo, tomar, yo qué sé, todas las decisiones judiciales en España en los últimos 20 años, hacer un análisis y ver si hay sesgos de fondo, por ejemplo, y cuáles son, esto puede ser una cosa muy interesante, digamos, ¿no? Porque estos programas pues generarán sesgos, pero esos sesgos son detectables a través de análisis matemático, por ejemplo. Y esto es una cosa también totalmente nueva que puede ser muy positiva para descubrir pues eso, dónde hay agujeros en la legalidad actual, la forma de aplicarla, etcétera. Y en ese sentido pues es muy positiva, ¿no? Lo que es un problema pues también puede ser la solución en sí misma. Y esto pasa necesariamente, yo creo que la clave es formación. Necesitamos crear lenguajes interdisciplinares que permitan hacer la traducción de la parte técnica a la parte jurídica y a la parte ética y a la parte del público general. Y yo creo que ahora es el gran problema, falla, ¿no? Además lo digo por experiencia. Yo he tenido debates interminables con ingenieros hasta descubrir que ellos lo que entienden por explicable no se parece nada a lo que yo entiendo por explicable. Hasta que les dije, no, yo quiero decir explicable para que lo entienda una persona. Y, hombre, pues para ellos explicable significa simplemente la capacidad de descubrir rasgos comunes, generalizaciones en un clúster, ¿no? En el deep learning
pues tú tienes esos procesos de abstracción progresiva, ¿no? Empiezas por los datos crudos de píxel, con eso se construye pues una capa, de ahí otra capa. Entonces ellos por extractibilidad entienden establecer esas capas, ¿no? Por eso también puede ser interesante en un momento determinado si siempre que encontremos la manera de hacer esos procesos de traducción, ¿no? Y yo creo que al final la cosa pasa, pues esto, por formaciones dobles. Necesitamos enseñar derecho y ética a ingenieras e ingenieros, y los juristas y los filósofos hemos de hacer el esfuerzo de entender cómo funcionan estos sistemas. Es la única manera, ¿no? Yo ya llevo eso como un añito peleándome con algoritmos y cosas de estas, que es difícil, pero creo que es central. Porque si no acabamos en esto, la máquina aprende, la máquina no aprende, la máquina sesga, la máquina no sé qué, que es problemático. Hago una última pregunta y te libero de verdad. Mira, has dicho que te parece que las máquinas no deben de tomar decisiones, sino proveernos de criterios para la toma de decisiones humanas. Yo ya he un poco la cuestión del interfaz humano incentivado para hacerle caso a la máquina, pero no te voy a preguntar eso. Está relacionado con una pregunta que nos han realizado en los asistentes, es si yo tengo que tomar, si la máquina me da criterios y la máquina tiene un margen de error, ¿cómo casamos ambas cosas? ¿Cómo sabemos cuáles? ¿Somos capaces de saber, de medir los márgenes de errores en la toma de decisiones? Que para mí es una de las cuestiones de la explicabilidad. O sea, soy capaz de explicar si una máquina tiene un rango de error y claro, ese rango de error, ¿cómo lo trasladamos al humano para que tome decisiones con base a una máquina que tiene un rango de error? Eso es un problema central, digamos. Y aparte de ahí, pues psicólogos como el Daniel Kahneman han mostrado que los humanos somos muy malos a la hora de procesar esos números de 70% de fiabilidad, 80%. Pero lo vemos cada día, cuando sacamos el móvil y nos pone probabilidad de lluvia 80%. Vale, ¿yo qué hago con este 80%? ¿De qué me sirve, no? Digamos. Entonces, yo sospecho que la cosa, pues de nuevo pasa por usar otro tipo de sistemas de codificación, ¿no? Digamos, en lugar de esto, yo creo que claramente se ha demostrado que estas cosas al final lo que conducen son a error, ¿no? Digamos, un 80% sobre qué, digamos, eso, pues cuáles son el número de casos sobre los que estás trabajando, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha evaluado esto, ¿no? Entonces, pues esto, 80% de error, ¿cuántas fotos habían con reglas de las manchas de los melanomas, ¿no? Entonces yo creo que es más que el sistema genere enunciados como hacemos los humanos, del tipo, estoy bastante convencido o veo cosas como mucho más genéricas, no esos números que realmente no sirven para nada, que confunden, ¿no? Y creo que es esto, el libro este de Daniel Kahneman de Pensar lento y rápido pone ejemplos estupendos de lo malos que somos a la hora de procesar estos números probabilísticos. Pues yo creo que con la recomendación de Kahneman, que siempre es una gran recomendación, despido a David con el profundo agradecimiento de todos nosotros y muchísimas gracias por haber participado. Gracias a vosotros. Al resto de la jornada, encantadísimos, por si hay alguna pregunta más y si tienes algo que hacer, pues te liberamos. No, me quedo escuchando. Fantástico, muchas gracias. Nuestra próxima ponente, doña Sara Molina Pérez Tomé, creo que ya te he presentado antes, tratará del uso de la inteligencia artificial por los operadores legales. Ella es asociado Senior Legal Management Consulting de Deloitte Legal. Bueno, muchas gracias. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias a la sección de la Real Academia por invitarme. Y voy a empezar por decir que qué difícil me lo ponen después de estos exponentes. Pero va a ser todo mucho más fácil porque voy a empezar con un halago real, la persona que tengo aquí sentada, Paloma, porque una de las cosas, hay muchas cosas que te hacen avanzar en tu vida profesional, ¿no? Y a día de hoy estoy teniendo el lujo de trabajar con equipos multidisciplinares de verdad, o sea, con ingenieros, en temas relacionados con la implementación de inteligencia artificial. Pero hay una cosa que quizá fue un antes y un después de la carrera y la excusa fue un libro, ¿no? que Paloma me invitó a escribir con ella. Y me llevó a reflexionar sobre ese punto que ella dejaba de las personas en el centro, ¿no? Y es precisamente eso lo que ha impulsado que cuando hablamos del uso de
la inteligencia artificial, con mi visión más de consultora que de abogada, aunque soy licenciada en Derecho, pero ya digo licenciada, ¿no? Porque no me dedico al ejercicio, como tal, me haya llevado a darme cuenta de dónde pueden aportar valor realmente a las personas. Yo siempre le dije a Paloma, cuando me dijo que escribiera aquel libro, le dije, puedo hacer una investigación a partir de una reflexión un poco yo le dije de rubia. ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo oyendo hablar sobre la PNL, con todo en inglés, y etcétera, etcétera. Yo al principio pensé que estaba hablando de la programación neurolingüística y leía los textos y de repente dije, no, está hablando de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, una de las cosas que me impulsó a entenderse cómo poner en el centro y dónde podía usarse dentro de los operadores legales la inteligencia artificial era entender dónde aportaba más el ser humano, ¿vale? En la parte visual, todos nuestros móviles o determinados móviles se desbloquean con la vista, no tengo que decir las capacidades que tiene la inteligencia artificial en ese sentido. A nivel auditivo, mi hija habla con lo que nos pone la música en casa, con Google, acabo de hablar con una abuelilla, pero al final, realmente donde podemos aportar es precisamente en muchas cosas que han salido encima de la mesa, en todo lo que han destacado, pero desde luego como juristas en determinados criterios que una máquina no puede buscar. Entonces, a pesar de que voy a hablar de las aplicaciones, quería partir justo de esa apreciación desde el centro de lo que puedo aportar. Yo siempre digo, lo que puedo hacer mejor un ser humano, que lo haga mejor un ser humano, lo que puedo hacer mejor una máquina, y lo haga una máquina. Y no sin dar gracias a que esa profundización fue gracias a aquella oportunidad que me dio Paloma, a la que agradezco además la oportunidad de estar en esta mesa. Entonces, en las aplicaciones había hecho 2 pequeños bloques muy pequeñitos y por favor pido, porque tanto en la mesa como en los que están sentados al otro lado que no veis, hay gente que tiene muchos conocimientos sobre determinados temas de los que vamos a hablar, que por favor que si queréis comentar cualquier cosa, totalmente abierto, y la propia Paloma. Entonces, en las aplicaciones en el mundo legal las podemos resumir en 3, por lo menos, ¿vale? El análisis contractual, las respuestas inteligentes, normalmente formuladas en formas de bots, y el análisis predictivo, ¿vale? En este pequeño resumen, hablo primero de ese análisis contractual, que es lo que más se ha empezado a utilizar. Cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de la detección del cáncer, son como aplicaciones muy wow, o sea, de las que de repente son impresionantes. Es verdad que el análisis contractual en España empezó regulín. ¿Por qué? Porque vino de mano de algunos operadores que tenían las aplicaciones que venían de lenguaje en español, y lo que pasaba es que el análisis contractual iba fatal. Había que entrenar a las máquinas en el español, que es mucho más con matices, ¿vale? Pero es verdad que una vez superada esa barrera, el análisis contractual y, como luego os diré, su derivado y su uso actualmente en lo que reconocemos como el ciclo de vida del contrato, es una de las aplicaciones más comunes y las que están más depuradas en este ámbito, ¿no? Por otro lado, la parte de los bots o respuestas inteligentes. Ahí tenemos también 2 vertientes. Una que se utiliza a nivel externo para pequeñas dudas. Hay incluso un despacho que lo utiliza para concertar citas o para tareas como más administrativas, etcétera, etcétera. Al final un bot, perdonar que utilizo otra vez estos acrónimos en inglés, ¿no? Pero no son más que sistemas inteligentes, ¿no? O inteligentes, siempre digo entre comillas, que responden de la manera más natural a determinadas preguntas planteadas, ¿vale? También hay un uso que se está empezando a utilizar en organizaciones más grandes, que es la utilización de bots para que la gente no se pierda en las organizaciones. ¿Por qué? Porque yo, que llevo un año en una organización grande, cuando entras hay muchos sistemas, muchos procesos, y muchas veces ese bot lo que te ayuda es a encontrar, a gestionar el conocimiento, a encontrar datos, es decir, que es como un asistente virtual, ¿no? Y por último, el análisis predictivo, pero lo hablo desde el punto de vista, ahora desde la parte de los abogados, ¿no? Fijaros que hay algunas editoriales, ya tienen algunos programas que se basan precisamente en determinados productos, en hacer análisis predictivos de determinados jueces, determinadas
provincias y determinadas sentencias si son favorables o no. Entonces, a mí me parece que queda mucho por avanzar en ese tipo de programas. No solamente el problema lo tiene el propio software, sino también que no, el Open Data no siempre nos permite tener todas las sentencias a mano. Pero hay un tema de análisis predictivo y curioso porque en Francia es totalmente prohibido de nada, ¿vale? O sea que salió recientemente y esto, el uso, ya no estoy entrando por parte de los abogados. Por hacer yo creo que es una tendencia en el 2022 en lo que es el uso de la inteligencia artificial a nivel gestión. Está la parte de gestión del ciclo de vida del contrato, que se basa no solamente en esa gestión contractual o en esa automatización de determinados contratos, sino acompañar desde su creación a su negociación todo el ciclo de vida y automatizar lo que se denomina workflows o lo que es el flujo desde que empezamos con un contrato hasta que sale, ¿no? Y aquí hay una cosa que es fundamental, que es, está muy bien utilizar la inteligencia artificial, pero a veces nos equivocamos, empezamos por el final, ¿no? ¿Para qué? El otro día hablaba con un cliente y me decía, quiero automatizar este tipo de contratos porque son muy comunes, eran contratos que no estaban simplificados, no había un lenguaje claro. Entonces, ojo con las automatizaciones, la utilización de inteligencia artificial, porque muchas veces nos apuntamos a moda y en vez de ayudarnos a ser más eficientes, nos hacen más ineficientes, ¿no? Porque estamos automatizando algo que no tiene sentido automatizar porque habría que hacer una reflexión previa, ¿no? Entonces, por hacer un resumen, habría como dos aplicaciones en el mundo desde el punto de vista del sector jurídico. La parte del back office, en toda la parte de gestión administrativa y por grupos y por enumeración solamente en organización de trabajo y proyectos, que les he dicho varios ejemplos, en clasificación, organización de documentación, incluso estoy utilizando en determinados despachos también para clasificar incluso imágenes, se están trasladando notas de voz, por ejemplo, o grabaciones para tenerlas en texto y luego poder procesarlas y tener una gestión de conocimiento más eficiente, para ejercicios de discovery, para análisis documental, en general, ¿vale? Y en toda la parte de front office va más relacionado con lo que os decía un poco con el uso más de bots o de determinados programas. Es un ejemplo muy típico, el ejemplo de Do Not Pay, que es un bot que se utilizaba, pero precisamente eso sí que venía a sustituir pequeñas reclamaciones por temas de tráfico. Entonces, al final, no es tanto la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial como herramienta y sumada aquí, ¿no? Normalmente en este tipo de estructuras se suman a lo que denominamos RPAs, que se les dotan de cierta inteligencia, es decir, un flujo, un RPA, no es más que automatizar un proceso. Entonces, en ese proceso que podemos automatizar y que es la consecución de una serie de tareas, le dotamos de cierta inteligencia artificial, ¿vale? Tampoco voy a ahondar mucho sobre la materia, pero no es solamente inteligencia artificial, sino todo lo que lo potencia en unirlo a otro tipo de tecnologías, que es lo que la hace fuerte, ¿no? En la parte de aplicaciones de justicia, que es en la que me quería centrar y ya han avanzado bastante, normalmente nos vamos a cómo la aplicación de justicia, pues a lo de siempre, ¿no? O cómo puede dictar sentencia a un robot, ¿no? Pero hay muchas más aplicaciones a la justicia, como ofrecer servicios con mayor eficacia, intentar o aumentar la eficacia operacional, vamos a ver ejemplos, y facilitar muchas veces mayores capacidades predictivas. Si en el sector privado o los abogados podemos utilizarlo a nivel gestión, a nivel administración de justicia sería y es muy potente, ¿no? Entonces, esta noticia, este adjetivo que me gustaba mucho, es cuando la justicia depende del hambre del juez, ¿no? Porque solemos hablar de que los algoritmos tienen sesgos o lo que tienen los datos, pero las personas, como decía Paloma, también, ¿no? Entonces, era curioso porque de 1.112 sentencias judiciales se daban cuenta que dependiendo de si era la hora antes o después del bocadillo, el juez era más proclive a unas ciertas sentencias o no, ¿no? Que las personas también tenemos nuestra pirámide de Maslow y que a veces se nos hace complicado, ¿no? Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de patrones y muchas veces esos patrones se buscan por árboles de decisorios, tipo lo que tenemos aquí. Se buscan una serie de patrones, por ejemplo. Aquí os pongo un ejemplo de Ernest Burgess, que es un sociólogo que identificó 21 factores que consideró que hacía a una persona que fuera especialmente proclive a vulnerar la libertad condicional, con un acierto de un 98%.
como un criterio a aquellos que eran menores de 20 o 24 años, decía que solían ser reincidentes, o aquellos que ya habían manifestado conductas antisociales. ¿Qué pasa con todo esto? Que volvamos a lo mismo, señores, que sí que hay patrones, pero que no todo el mundo sigue las mismas pautas, y que y también lo apuntaba Paloma, es que hay una presunción de inocencia y no tenemos, si volvemos a los Tricops y a aquella película, corremos muchos riesgos, ¿no? Entonces, una de las cosas que apuntaba el anterior ponente, David, iba a decirle Daniel, perdóname, David, si sé que es David, es la necesidad de formación, ¿no? Creo que este tipo de sesiones, a la que agradezco de verdad infinitamente estar aquí, para mí es más un honor que sentirme como invitada, hacen necesario, por ejemplo, hacer cosas que ha hecho Estonia. Estonia se ha dedicado a formar a la población en general, ya no solamente a los abogados, en cursos gratuitos de inteligencia artificial. No podemos hablar de límites éticos, no podemos hablar de qué está bien o mal si no sabemos lo que hace la inteligencia artificial. Pues precisamente, además, el Ministerio de Justicia de Estonia está pensando en una inteligencia artificial que actúa a modo de juez para aquellos casos más sencillos, ¿vale? Si queréis investigar, Ottweiler es el director de datos de Estonia y tiene varias declaraciones en las que cuenta, ¿no? Cómo este juez robot va a ser capaz de gracias a su inteligencia analizar miles de documentos legales, porque en eso se quedó muy buenos los robots, en leer muchos datos y en poco tiempo, ¿no? Pero en todo caso, ya se apunta ahí también que un juez humano tendrá que revisar todas estas decisiones, ¿vale? Por apuntar un poco. No me voy a ir al caso Compass porque David, pero Daniel, ya lo ha apuntado, ¿no? Lo traía aquí un poco, pero precisamente la crítica al caso Compass también la hace Richard, que decía, básicamente os pongo, es un poco friki esa foto, ¿no? Pero decía, entonces, ¿qué pasa? Que una inteligencia artificial nos va a decir quién son los Luke Skywalker y quién los Darth Vader, y nunca se va a equivocar, ¿no? ¿Qué pasa con los falsos negativos? ¿Qué pasa con las cajas negras? ¿Qué pasa cuando de repente dices, oye, tomo una decisión y nunca se equivoca? Entonces, bueno, tiene muchas cosas buenas, pero siempre utilizado como instrumento y siempre supervisado por el ser humano. Ya existen ejemplos ahora ya en España. Esta noticia de Riscambi, luces y sombras de un algoritmo que ayuda a un juez en Cataluña a decidir si merece o no la condicional. Y es un programa que calcula riesgos. Al final, lo que están haciendo los algoritmos es trabajar sobre riesgos y predicciones. Y de lo que se le acusaba a este programa, o por lo que era la noticia, era por esta falta de transparencia tan importante para poder saber si tiene sentido o no, o cómo se ha llegado a tomar decisiones, si ha habido algún sesgo o no. Otra de los casos que además me apuntaba Paloma, porque quiero deciros que dentro de su generosidad le dije, mira, esta es mi presentación, y me dijo, creo que es súper interesante que hables de Biogen. Entonces, no sé si conocéis, pero es un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, y lo que permite de alguna manera es aglutinar a todas las instituciones para que empiecen a tener cada vez pues más datos, integrar toda la información de interés, hacer predicción del riesgo, que eso sí que es interesante, y sobre todo llevar una labor preventiva, ¿no? Porque el tema de la violencia de género muchas veces también empieza antes, ¿no? Cómo poder evitar, cómo poder prevenir ciertos aspectos, ¿no? Recientemente salía esta noticia también hablándonos de Prometea como un software que se está planteando, ¿no? Para resolver pleitos, y que España había mostrado interés. Y de hecho salía como publicado que la inteligencia artificial ya se abre paso en la justicia española. Dentro del plan de justicia también se contempla el uso de la inteligencia artificial para ello. Y os quería poner de ejemplo a Javier Esquilla, que es un magistrado que no sé si conocéis, pero es en abierto, en YouTube, bueno, tenéis ahí en YouTube, tenéis el enlace. Generó una automatización de plantillas para demandas, y la hizo con inteligencia artificial, la hizo él, está en abierto, ¿no? Entonces, me parece magistral, parece como redondar sobre pero que un magistrado se haya planteado decir, oye, se cogió primero el Word lo pasó a la automatización y ha hecho un automatizador de plantillas, ¿no?
Y por último, al final lo que es necesario lo llevamos hablando, ¿no? La ética por el diseño. Si los abogados entramos desde un inicio en equipos multidisciplinares, con filósofos, con ingenieros, intentamos simplificar todos el lenguaje, ¿eh? Los técnicos su lenguaje técnico, los juristas nuestro lenguaje y los filósofos también el suyo, digo, por meter a todos, aunque los filósofos suelen ser más claros, aunque cuando se ponen muy elevados, algunos así. Pero es muy interesante por ejemplo, la labor que hace Éticas, que es una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja precisamente sobre la necesidad de la transparencia en el proceso algorítmico y para concienciar a la ciudadanía de la importancia de abrir esas cajas negras, ¿no? Que se convierten en inteligencia artificial. Las conclusiones yo creo que se han ido avanzando durante la exposición y lo que se escuchado previamente, así que nada más, muchas gracias. Yo tenía algunas preguntas para todos. A ver. Sí. No, pues no sé nada yo de todo esto. Lo que leí en relación al tema de este juez, que no después de sobre el tema de la libertad condicional, es una cuestión que a mí me preocupó mucho más. Es decir, yo entiendo que puede haber criterios más o menos estandarizados para examinar a través de una inteligencia artificial si un determinado preso que está cumpliendo una condena puede ser favorecido con la libertad condicional. Imaginemos ahora los casos en los que últimamente pues, se ha pronunciado una sentencia de estas de libertad de prisión permanente revisable. Lo que me preocupó de la noticia no era esto, porque si yo tengo un programa en el que, bueno, más o menos me va analizando unas determinadas situaciones de aquella persona y me dice, pues no, este sigue siendo malo, malísimo y por tanto lo mantiene usted en la cárcel. ¿Vale? No, a mí lo que me preocupó de la noticia era otra cosa. Es que los jueces que tienen a su disposición este tipo de inteligencia artificial tienden a creerse más la inteligencia artificial que no los informes que pueda haber pues, de los funcionarios de la prisión, los informes personales, digamos. Claro, esto a mí sí me preocupa, porque realmente la libertad es un derecho fundamental que se restringe o se elimina cuando ha habido toda una serie ha cometido aquella persona una serie de conductas que han llevado a una determinada condena en la que no va a estar toda la vida, porque en España, por suerte, y en Europa tampoco. Bueno, en Europa hay algún país que todavía la tiene. La libertad, prisión perpetua, por ejemplo, no la hay. Pues sería más sencillo. Vale, ya no necesito la inteligencia artificial para que me diga si lo puedo dejar salir o no lo puedo dejar salir. Esto es lo que me preocupa más, porque es mucho más fácil y tenemos, los humanos también tenemos más tendencia a creernos a una máquina que aparentemente será más objetiva, pero que en realidad pues, tampoco lo es. No sé si David, que está por ahí todavía, quiere intervenir. Has planteado una de las grandes cuestiones que tenemos con los ingenieros y yo creo que es una de las grandes discusiones, que es que las matemáticas son bellas, cosa que no discuto, ¿vale? Y que todo lo que tenga que ver con la matemática y la tecnología es neutro. Y esta es una de las grandes discusiones, ¿verdad, David? Yo creo que... Sí, es la piedra de toque, porque, claro, te dicen, no, es que una ecuación no puede ser racista. Y dices, sí, si tú le metes datos racistas, la ecuación va a procesar. Precisamente porque es neutro, si tú no vigilas los datos que pones, pues no vas a saber lo que va a salir, ¿no? Digamos, y esto
Es una idea que ahora cuesta menos. Yo creo que afortunadamente ha habido un buen trabajo aquí de divulgación, de explicar estas cosas sin caer en extremos luditas, ¿no? Que a veces los vemos también, ¿no? Digamos, cualquier cosa, cualquier referencia. Yo sé, el señor Byung-Chul Han, ahora que está ahí con las no cosas y todo este tipo de historias, que es como muy terrible. Si se explica bien, al final, pues la mayoría de personas que trabajan en esto lo acaban entendiendo. Pues, en realidad es un pensamiento muy ingenieril, ¿no? Garbage in, garbage out. O sea, si tú pones datos de salida que están sesgados, tu algoritmo va a estar sesgado de manera automática. Sí, me llama la atención la noticia esta de este juez, porque yo creo que hay mucha gente que habla de inteligencias artificiales cuando lo que tiene es un checklist, una hoja Excel, o lo que tienen es una base de datos cutre, porque en realidad, vamos a ver, yo creo que lo que hacía este juez era un análisis estadístico, el clásico análisis estadístico de, como tú has dicho, qué criterios tengo en consideración para la reincidencia, pues entorno familiar, capacidad económica, etcétera, 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 y lo meto en una Excel, le doy ahí y me saco una ratio de data. Eso en realidad no es inteligencia artificial. O sea, en realidad inteligencia artificial sería, si cogiéramos los datos, por ejemplo, del consumo del recluso en la penitenciaría y dijéramos que todos aquellos reclusos que de manera mayoritaria han comprado maquinillas Gillette para afeitarse tienen una probabilidad mayor de reincidir, ¿vale? Eso sería realmente hacer, bueno, sería un horror de máquina, ¿no? Pero realmente pero eso sería coger muchísimos datos de comportamiento de comportamiento diario de ese preso y de ahí inferir comportamientos futuros. Pero hacer un análisis estadístico basado en las ideas clásicas, en realidad, pues es lo que es hacer una hoja Excel. Entonces, pues si es capaz de explicar las fórmulas que metió en la hoja Excel, pues será capaz de explicar eso. Pero estoy de acuerdo contigo que uno de los problemas que tenemos es cómo los seres humanos nos vamos a enfrentar a esta especie de miedo reverencial de las resoluciones de las normas. Y esto también me lleva a otra cosa que ha dicho Sara, que es el problema de la prevención. Esto a mí también me da mucho pánico. Es decir, si estamos, por ejemplo, un delincuente sexual en estos, digamos, es el ejemplo clásico. Bueno, si esta persona la examinamos a través de unos determinados sistemas de inteligencia artificial, quizá la meteremos en la cárcel para siempre. Pues por donde van los tiros es contrario al derecho fundamental a la libertad. Por tanto, bueno, ¿qué hago yo? O sea, yo soy juez, ¿no? Y tengo este problema encima de la mesa. Pues imaginémonos ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya, no un juez normalito que este pobre pues ya bastante trabajo tiene con otras cosas. No, juez europeo de Derechos Humanos. Que le viene un señor al que, utilizando estos sistemas, dice, no, usted de aquí no sale. Porque a la que sale, se carga dos. ¿No? Viola a dos personas por la calle. Vale. Entonces el juez dice, uy, a ver, el balance, ¿no? Que has dicho tú antes. Estoy yo aquí y a lo mejor lesiono el derecho fundamental a la libertad de este señor en beneficio del bien común. Eso es lo que se pretende, ¿eh? Por ahí. Claro, no sé, la prevención a mí me parece que no debería poderse utilizar para un tipo de inteligencia artificial para este tipo de situaciones. Me parece a mí. Pero bueno. Sin embargo, como lo he resaltado, es interesante, y creo que es interesante decirlo, que está en la carta de la carta, habla del uso de inteligencia artificial para la herramienta de justicia predictiva. Y esto es un riesgo. Sí, porque además está el problema de la presunción autocumplida, ¿no? Pues el algoritmo dice que tal barrio es más peligroso, entonces van más policías, detienen más gente, entonces efectivamente el barrio se convierte en más peligroso porque se han detectado más casos. Esos datos se utilizan para alimentar al algoritmo, el algoritmo entonces aún se refuerza más en la idea de que el barrio es peligroso y al final tienes barrios igual de peligrosos, pero como no hay policías deteniendo a nadie, no parecen peligrosos, ¿no? Digamos. Y lo mismo, pues esto con individuos concretos, etcétera, es
Y creo que es peligrosísimo porque aparte es eso, es confundir correlación y causación y generar todo este tipo de monstruos estadísticos que son muy peligrosos. De manera que yo estoy ahí con la Unión Europea, que todo este tipo de cosas tendría que estar en el apartado de riesgo inaceptable y simplemente no considerar la posibilidad de generar algoritmos para este tipo de cosas. No, me atrevo a haceros una pregunta un poco atrevida. Si fueran buenos los sistemas y pudiéramos hacer un microanálisis de cada una de las personas en atención a muchos datos que recogeríamos muy probablemente vulnerando los derechos fundamentales de tal persona, que este es otro de los problemas, a lo mejor nos permitiría salir de la idea de estadística, de reincidencia, que utilizamos en términos generales, y poder tener en consideración otra serie de elementos mucho más de grano más fino para poder tomar decisiones. ¿Cómo lo veis? Es decir, es una salvajada esto que acabo de decir, es decir, pues saber desde cómo se ha medicado, yo qué sé, elementos sobre esa persona que nos permitan tomar decisiones más ajustadas que tirar de una estadística de los violadores tienen un índice de reincidencia del 92% o del 35%, no tengo ni idea, no tengo la estadística y por lo tanto en atención a la estadística, pues lo que tenemos que hacer es aplicarles este tipo de medidas. ¿Sería útil ese tipo de herramientas? Sara se anima. Para decir que para mí creo que en este tipo de cosas por el camino estás teniendo que volver a tratar lo que dices tú. Uno de los, en mi opinión, y creo que es la que igual tengo menos autoridad, ¿no? Para sí que es verdad que un poco lo que decía David, creo que la Unión Europea hace un trabajo excepcional está como aplicado para conseguir que por lo menos la inteligencia artificial tenga un planteamiento desde el punto de vista ético, porque las grandes potencias mundiales lo que están haciendo es desarrollando a los mejores las superinteligencias y nos vamos al final de lo importante. Dices, oye, sería mejor, seguramente sí, porque hay muchos casos que están más reflexivos. Oye, es que esa persona no es reincidente porque su padre fuera, ¿vale? Porque ha pasado no sé qué. Lo que pasa es que por el camino creo que siempre por el límite debiera estar un poco una parte predictiva, siempre respetando entonces hasta por el camino caigo otra vez. Ya sé que lo tocaba. Tanto ¿quién pide la palabra? ¿Uno?
dejar 5 minutos porque ya está. Son las 9:20. David, ¿tienes tú una última palabra, algo que añadir? Ya se ha hartado de nosotros, cosa que entiendo. Bueno, pues en fecha próxima recibiréis la confirmación o la fecha de la que hubiera tenido que ser la primera de las sesiones de la sección, por razones de tipo que se ha tenido que suspender, pero bueno, yo agradezco mucho lo interesante de la participación, que hace que yo aprenda muchísimo con vuestras intervenciones, y muchas gracias y felices Navidades a todos, ¿no? Venga, hasta el año que viene, que es dentro de 2 días, como quiera. Feliz Navidad. Feliz Navidad.